Ahora vamos a ver qué nos indican estos valores de la constante de equilibrio. Vean que si la K de equilibrio tiene un valor muy grande, nos indica que nos va a quedar muy poco de reactivos y la cantidad de productos va a ser mucha. O sea que la reacción avanza bastante hacia su completación, hacia los productos. Mientras que si la K de equilibrio es pequeña, lo que nos indica es que la mayor parte va a quedar como reactivos y muy poco de productos se nos va a producir, lo que se dice que la reacción avanza poco. Para el caso aquí, en esta reacción, el monóxido de carbono reacciona con el cloro para darnos dicloruro de carbono gaseoso. Y la constante de equilibrio, que es, recuerden, la presión del dicloruro de carbono sobre la presión del monóxido de carbono sobre la presión del cloro, es de 1.49 por 10 a la 8. Un número elevado por 10 a la 8 es un número muy grande. ¿Qué nos indica eso? Que prácticamente todo se convertirá en el producto y lo que nos queda de reactivo es muy poco. También lo pueden ver aquí. Para que una división nos dé un valor muy grande, quiere decir que el numerador es mucho mayor que el denominador. Entonces eso se cumple, nos queda mucho del producto y muy poco del reactivo. Entonces, vean que si la constante de equilibrio es mayor que 1, mucho mayor que 1, el equilibrio está desplazado a la derecha, predominan los productos. Si la constante de equilibrio es menor que 1, el equilibrio está desplazado a la izquierda, predominan los reactivos. Vamos a ver aquí esta reacción entre el nitrógeno y el oxígeno que forma monóxido de nitrógeno podría considerarse como un medio para fijar nitrógeno. Esta reacción nitrógeno más oxígeno nos forma 2NO. Entonces, el valor de la constante de equilibrio a 25 grados Celsius es 1 por 10 a la menos 30. Describa la factibilidad de usar esta reacción para fijar nitrógeno. Vean que como la reacción prácticamente no avanza, tiene un valor muy pequeño, entonces podemos decir que no es factible fijar el nitrógeno de esta forma, ya que prácticamente lo que se reacciona de nitrógeno con oxígeno para darnos óxido de nitrógeno es muy pequeño, extremadamente pequeño. También les pido que hagan este ejercicio de aplicación. Noten que la reacción aquí la escribimos de forma de que el tetraóxido de dinitrógeno reacciona para darnos reversiblemente el dióxido de nitrógeno gaseoso. El caso es que este sería el reactivo, este sería el que llamamos A, este sería R, el producto, y la constante de equilibrio sería la presión del producto, la presión del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, sobre la presión del tetraóxido de dinitrógeno, que es el reactivo. Al hacer la constante de equilibrio nos sale, tal como vimos en aquellos experimentos, 6.46. Sin embargo, la reacción bien la podríamos escribir al revés, donde el dióxido de nitrógeno, dos equivalentes, nos dan el tetraóxido de nitrógeno. Noten que en este caso el reactivo sería este y el producto sería el tetraóxido de nitrógeno. Entonces, al calcular la constante de equilibrio se calcula de forma inversa que como la calculamos la anterior, o sea, sería la presión del producto, pero ahora el producto es tetraóxido de nitrógeno dividido entre la presión del dióxido de nitrógeno. Entonces, el valor sería exactamente 1 sobre 6.46, que es 0.155. Vamos a hacer este ejercicio de aplicación, en donde escriba la expresión de la constante de equilibrio para la reacción 2NO gaseoso nos da N2 gaseoso más O2 gaseoso. Recuerden que esta era la reacción que estábamos viendo, la factibilidad. Entonces la constante de equilibrio va a ser la presión de los productos, N2, y la presión de O2 dividido entre la presión de NO al cuadrado. Ahora, en este caso ya teníamos que el valor de la reacción de la constante de equilibrio de la reacción inversa era 1 por 10 a la menos 30, que recuerden que lo era en este ejemplo, en el de la factibilidad, en este de aquí. Entonces, en esta reacción,
Lo podemos calcular, la constante de equilibrio para la reacción inversa, únicamente dividiendo 1 sobre 1 por 10 a la menos 30, lo cual nos da 1 por 10 a la 30. Siempre el valor de la reacción inversa, del constante de equilibrio de la reacción escrita al revés, va a ser igual al inverso del valor de la constante de equilibrio.